Y vamos a hablar un poco de los rezagos de la pandemia. Hay un libro que se llama El juego mental del terapeuta. ¿De qué se trata? ¿Qué tan, eh, qué tan buenos o malévolos pueden ser los terapeutas, ¿no? Vamos a hablar con la autora de este libro. Gisela Vega está con nosotros. Gisela, bienvenida a Exitosa. Muchísimas gracias, Karina. Estoy feliz de estar aquí y poder contar un poquito más acerca de mi primer libro, El juego mental del terapeuta. ¿A raíz de qué? Bueno, cuando llega la pandemia, el 2020 corta toda presencialidad y se corta un vínculo presencial con un terapeuta que yo había llevado terapia durante 8 años. Este señor era psicoterapeuta. Entonces, había situaciones difíciles que yo había vivido en esos 8 años. Yo busqué ayuda en un inicio por un tema de duelo, falleció mi padre, y durante 8 años llevé terapia con esta persona, pero como la pandemia corta la presencialidad, recién ahí me sentí libre de buscar ayuda en una terapeuta mujer y contarle lo que había vivido en esta otra terapia. Ella me empieza a explicar que había sido víctima de manipulación, entre otras cosas, y yo, a grosso modo te estoy contando, yo empecé a tomar nota de todo eso nuevo que iba aprendiendo, hasta que en un punto me llené de escritos a mano y dije, tengo que hacer un libro que les sirva a las personas para que estén bien informados y se sientan protegidos en este espacio. Entonces tú fuiste contrastando la realidad, lo que la terapeuta mujer te decía. Correcto. ¿Te sirvió de insumo para decir si yo estuve sometida? Sí, incluso recuerdo que cuando yo le contaba primero de a pocos, ¿no? Porque era difícil pasar de lo presencial que eran las terapias a hablar por una pantalla. Es difícil, no es la misma contención, no está a tu lado, tú también te mides en qué vas a decir, si quieres llorar o algo, no hay un humano ahí que te mire o que te dé la mano, entonces fue difícil. Pero recuerdo muy claro que ella sacó una hoja de papel y me dijo, lo que él ha hecho con tu historia es, y la arrugó, me la mostró en el celular y me dijo, como que te la restregara en la cara, tu historia. O sea, no he tenido ningún respeto por la historia de vida de los pacientes, ¿no? En mi caso, de mí, ¿no? Claro, tu dolor no había significado nada para este terapeuta. Así es. Tú lo que has hecho en tu libro es contar cómo te manipuló este terapeuta, y lo que quieres decir y contar es esos ítems, puntos para que la gente no se deje manipular. ¿Cómo haces para identificar a los manipuladores? Y principalmente en aquellos que se suponen te dan la mano para sacarte de una depresión, para ayudarte, claro, para atraerte hacia la vida normal. Se supone. Sí. Lo que pasa es que yo aprendí en estos 5 años que los terapeutas están formados precisamente con herramientas para ayudarte, para mejorar. Si estás en un duelo, sacarte de allí, como tú bien dices, pero a veces utilizan eso para su propio beneficio. Hay doble beneficio, el económico, mantener al paciente de repente muchos años, y también un beneficio personal. En mi caso, yo sufrí de moldeamiento y manipulación. Esta persona iba de alguna manera introduciendo sus gustos, sus preferencias y asignándomelo a mí como tareas para que yo los incorpore en mi vida y poco a poco me vaya de alguna manera moldeando a como era él. Parece simple, pero no lo es, ¿no? Entonces yo empecé a desaparecer desde mi individualidad como ser humano, que era diferente a él, y empezaron a aparecer estas señales de manipulación que pueden ser llamadas excesivas, por ejemplo, control. Sé que es coloquial que a los pacientes les invitan a veces agua o café en el consultorio. Yo no lo recomiendo, la verdad no, pero también pasaban estas cosas porque se va haciendo como un desencuadre, ¿no?, de lo que es la terapia, ya entre el agüita, el cafecito, otro día una galletita, un pancito, una conversación, o se puede quedar más rato o te atiende más tarde. Entonces, todas estas cosas son irregulares dentro de la terapia. Porque también, ¿quién regula qué pasa dentro de la terapia? No hay nadie que supervise lo que pasa en ese espacio, ¿no?
¿Y cuándo te diste cuenta que tú fuiste siendo moldeada desde la vulnerabilidad que tenías, Claro. que estabas siendo moldeada como él quería? Claro, lo que pasa es que ellos, como bien te decía, estudian para conocerte, pero para ayudar, y en mi caso ya me había escaneado que era introvertida, que era una persona que él me podía mandar a hacer encargos, que decía que me iban a ayudar con mi desarrollo y que no sea introvertida. Encargos. Encargos. Encargos como que, ¿qué es Eso lo fue el más primer año. raro que te mandó a hacer, que después en esta evaluación que hiciste, dices, esto no está bien, ¿por qué me hizo hacer esto y por qué? Me imagino que después dices, ¿y cómo yo acepté, no? Exacto, Claro. sí, sí, sí. Es que en un inicio uno va, al menos yo iba sinceramente a contar mi vida, ¿no? Yo no tengo hijos, pasé por una enfermedad complicada, un tema oncológico, tenía ciertas dificultades que me hicieron que no pudiera trabajar en mi área, que era la docencia. Entonces, a sabiendas de que yo tenía más tiempo libre, me decía, mira, Gisela, me gustaría que me averigües si mi DNI ya salió, me gustaría que me hagas una compra. ¿Mandados? Sí, Te decían, sí, haz sí, esto, haz lo otro, y sí. tú lo hacías. Y yo lo hacía. Primero era virtual, ¿no? Fíjate si ya salió mi DNI, entonces yo lo hacía. Fíjate, me puedes comprar tal cosa, y en un momento me manda a comprar unos chocolates y me dice, bueno, envíamelos a tal dirección. Y yo no era frontal, porque ahí mucho afecta el carácter del paciente, ¿no? Cada quien tiene sus características. Ahora ya soy otra persona, pero si tú me hubieras visto en el año 2015, o sea, 10 años atrás, yo, y con el duelo encima, pues lo hacía, ¿no? O sea, de verdad que lo hacía. Y él decía, esto es una deferencia, quiero que tú mejores, que tú avances, y por eso te mando a hacer estas cosas, para que dejes de ser introvertida. Entonces sí había como un encuadre de un porqué, y uno como es profesional, el terapeuta le cree, ¿no? Bueno, y después de esto iban avanzando las cosas. Sí. Sí, las cosas iban avanzando, él empezó a introducir ya temas de su vida personal o en la terapia sacar álbumes familiares, hablarme de su profesión, aparte de terapeuta, sus gustos musicales, asignarme lecturas, darme libros, pero no eran libros para mí, por ejemplo, un libro de cómo superar la introversión, por ejemplo, no, sino libros de lo que a él le gustaba de historia. Para que hables con él. Para que hable con él y al día para siguiente. Que la conversación sea más divertida. Exacto. De verdad que ahora yo lo veo así hasta con. Dios mío. Pero no, ya esa experiencia te tienes que reír nomás. Sí, ¿no? Claro. Totalmente. Por eso es que el libro. Que, es una catarsis también, ¿no? Es una catarsis, Karina, porque es sanación. O sea, a veces uno sana lo que no pudo en un momento, lo que uno no vio, en vez de que se quede ahí atorado, yo lo he sacado como una herramienta para las personas, porque la psicología es una ciencia muy buena, ayuda a muchas personas. De verdad, yo confié siempre y sigo confiando en la terapia. De hecho, la psicóloga que me pone en claro todo esto vino a mi vida después de esta otra experiencia. Yo seguí creyendo en la terapia y hasta ahora confío. Pero te hundió uno y otro te sacó. Así es, solo que ese hundimiento, yo siento hasta ahora no me lo merecía, ¿no? Como que era algo, yo no fui para ganar un problema más, ¿no? Uno siente eso. Claro, pero lo que tú tratas en este libro es de advertir, porque en todas las profesiones, en todos los ámbitos de la vida, sí, hay buenos más o menos y malos. Sí. Entonces, que la gente esté con los ojos bien abiertos. Correcto. Sobre todo que siempre se descarguen el código de ética y deontológico del Colegio de Psicólogos del Perú para que sepan que sí y que no se puede hacer en una terapia. A mí me ayudó mucho la línea 100, que siempre la recomiendo de verdad porque me dio una claridad profunda y atiende. ¿Del Ministerio de la Mujer? Del Ministerio de la Mujer. ¿Y tú llamaste y te atendieron? Sí, era chat 100. Escribí, conté lo que había vivido, de a pocos, ¿no? De a pocos iba contando, me iban orientando, nunca me sentí invadida, después las conocí en persona, había una doctora muy buena, yo fui a San Isidro porque hay en distintos distritos, y la doctora Bermúdez me explicó todo lo que había vivido con profesionalismo. Por eso te digo, yo de verdad no puedo hablar mal de la psicología, no es que esté hablando mal, pero a veces exponer estos casos pueden ayudar. ¿Y cómo reconoces a una persona manipuladora?
Sí, la manipulación es bien difícil para mí fue imposible darme cuenta. Yo me he dado cuenta después. Durante, no. Sí saltan algunas cosas del cuerpo, no te miento. O sea, a veces tenía dolor de cabeza, pesadillas, malestar, sobre todo con esto de los encargos, o cuando a veces los encargos era sin devolución del dinero, ¿no? Claro, eso Entonces se me uno quedó dice, dando vueltas en la cabeza sí, y decía, sí. no le han devuelto el dinero, no le han Exacto. devuelto no te devolvieron. No. Claro. Y te queda una sensación de fastidio porque dices, me están utilizando, encima me han visto la cara de sonsa, Sí. ¿y cómo se lo cobro? Exacto. Claro. ¿O qué hago con esto? ¿No? Entonces, ahora yo decía, bueno, entonces ya con todo lo aprendido, lo pongo acá y ojalá que no le pase a nadie, porque hay un instinto, yo no soy mamá, pero sí hay un instinto protector en mí, no lo niego, de sentir, Dios mío, que no le pase esto nunca a nadie. Y lamentablemente también hay una cosa pequeñita que te quería decir. Hay dentro del consultorio este tema que el terapeuta muchas veces te maneja en el sentido de no es necesario que cuentes lo que está pasando en este lugar, ¿no? Porque la terapia es algo privado. Eso sí es una consigna que ellos tienen, ¿no? Entonces a veces uno dice, pero ¿por qué no lo contaste? ¿No lo dijiste? Porque le haces caso. De todas maneras es una figura de autoridad. No vas de igual a igual a terapia. Claro, él tiene una posición de poder. Exacto. Definitivamente. Qué bueno que lo dijiste, claro, sí. No, de verdad es que tiene sí, la posición de poder. Sí. Entonces, él detectó tus debilidades, él tenía la posición de poder, él se aprovechó y todo esto tú lo estás exponiendo para que otras no pasen en lo mismo. Así es, el libro ya está depurado, como quien dice, o sea, no es autobiográfico, es más las señales, las pautas, dónde ir, esto que te comentaba de la línea SEM, hacerle caso al cuerpo. No sé si me permites un segundito decir esto, claro. A veces yo experimentaba desde el cuerpo un malestar real y se lo dije en un momento al terapeuta, yo no quiero seguir viniendo a la terapia. Estaba yo en camino al consultorio y él me responde, bueno, esta sesión igual la tienes que pagar, yo estoy acá esperándote. Entonces, a veces los terapeutas con el afán me imagino que de hacer su trabajo, no lo sé, no escuchan. A veces es difícil escucharnos a nosotros mismos y más difícil para ellos escuchar a veces al paciente y a veces son tan categóricos que uno termina allí, ¿no? Háganle caso, por favor, a sus sentimientos, a lo que ustedes sientan, a ese malestar. Exacto, a las señales. Exacto, a veces son físicas, sí. Muy bien, entonces ese es el libro que nos has traído para presentarlo. Sí, Karina. ¿Ya están en las librerías? Sí, lo lancé el 30 de septiembre, está a la venta en la librería Book Vivant, que queda en San Isidro. El juego mental del terapeuta. Sí, es bueno. Entonces es bueno saber porque tampoco se puede arañar nadie porque malos profesionales hay en todos los ámbitos. Así es, Karina. Y darle visibilidad, de verdad, yo siento que protege a la carrera de la psicología que es tan noble, ¿no? Es como ver, estas cosas están pasando, hay que hacer algo para que precisamente sigan con su buena... ¿Denunciaste? Sí. Sí, está denunciado. Sí. Claro, es lo que se tiene que hacer. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Gisela Vega, autora de El juego mental del terapeuta. Ahora que la psicología ha tomado relevancia, es necesario, pedimos ayuda, psicólogos, psiquiatras, entonces es necesario también saber que hay algunos que no respetan esta profesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.